Este es el otro. Este es el método para hacer reducibles exactos, pero ahorita. Este método, el de reducibles exactas, tiene en el libro de la séptima edición, la página 67, para que la vea. Es mediante un factor integrante. Entonces, una ecuación diferencial no es exacta. No sé si nos pudieras grabar ahora sí, por favor, Cristian, te agradecería mucho. Ya comencé a grabar, profe. Muchas gracias, Cristian. Mire, Cristian, generalmente el que nos graba no lo necesita, pero de todos modos yo, a la gente que nos ayuda, yo pues le recompenso todo el trabajo que hace, porque lleva un trabajo. Entonces, les digo esto para que no me cuestionen, porque pues es casi mi adjunto, porque me está grabando las clases, me está ayudando. Entonces, así lo veo yo, ¿eh? Entonces, pues tengo consideraciones con él. Hay alguien que ya me ha cuestionado, alguien dice, ¿por qué él o por qué ella, si tenemos lo mismo? ¿Por qué él tiene más calificación? Le digo, bueno, pues porque hice consideraciones, esa es mi decisión, es mi decisión. ¿Tus participaciones las tienes? Sí. Ah, bueno, pues entonces eso. Yo a él, pues por esa labor que nos hace, que tiene que estar conectado, pues lo está haciendo con tu máquina, ¿sí o no, Cristian? Sí, así estoy desde mi computadora. Así es. O sea, tiene que usar su equipo. Pues ahorita estamos viendo que tiene que subir a un drive, cosas así. Pues por eso, ¿eh? Entonces yo tengo consideraciones con la gente que nos ayuda. Y espero que eso no les cause ninguna molestia a ustedes. Entonces aquí está, mire, la ecuación diferencial exacta está en forma de diferenciales. Entonces, como proviene de una diferencial total, que ya escribí yo hace un rato, que es esta. Entonces, tiene muchas aplicaciones. Hay muchas ecuaciones diferenciales totales en Fisicoquímica 1, por ejemplo, pues sí que hay muchísimas. Son gigantescas. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad de variables. Entonces aquí, a ver, voy un poco más arriba. Aquí. Entonces, si yo tengo esta función, ¿no? Z igual a f de x, y, entonces yo aquí le saco su... Vamos a hacerlo más delgado. Entonces aquí le hallo la diferencial total, y sería así, es la derivada parcial de f con respecto de x, o sea, de la función xy, obviamente. Por el incremento es lo mismo, el incremento y la diferencial de las variables independientes es el mismo, más la derivada parcial de f con respecto de y, por el incremento o la diferencial de la variable independiente y, por aquí la variable, esta es la variable dependiente, ¿no? Y estas serían las variables independientes. Ahora bien, aquí lo que se hace es que esta no es propiamente la función, sino que realmente la función es esta, o sea, z es igual a una constante. Es por eso que yo voy a hacer la derivada, la diferencial total de f de x, y igual a c. Entonces, cuando aquí le voy a hacer la diferencial, que es la diferencial de z, y acá le hago la diferencial de la constante, bueno, aquí le hago la diferencial de z, esta queda indicada, mientras que la diferencial de la constante es 0. Por eso es que aquí se le pone un 0. ¿Sí? Entonces, esta parte es esta parte es esta. Recuerden, lo que yo quiero hallar es esta función, pero no es con z, sino es con c. Es el principio que yo uso. Te digo, esto viene del libro de Fran Aires. Yo lo entiendo perfectamente. O sea, si me está diciendo que una ecuación diferencial de esta forma, que cumple este criterio, es una ecuación diferencial exacta, ¿no? Pues entonces hago la operación inversa. O sea, la integro con respecto. Si aquí fue derivada con respecto de x, esta la voy a integrar con respecto de x. Si esta fue derivada con respecto de y, pues la integro. El único detalle es que como es parcial, pues todos los términos en x se cancelan aquí en esta derivada.
Y acá en n, todos los términos, porque aquí, fíjense, recuérdense, que es una derivada parcial, entonces, aquí, por ejemplo, y es constante, aquí x es constante. Entonces, si hay algún término de x, aquí ya se perdió. Si hay un coeficiente de unos términos en y, aquí se pierde. Es por eso que en el método que presenta este libro se le agrega una constante, pero esa constante es una función ¿de qué? De la variable que permanece constante. ¿Sí? Y bueno, la condición de que sea exacta es que, ya lo mencionaba yo, si esta fue una derivada de f con respecto de x, pues aquí, miren, la derivada con respecto de y, perdón, sí, de la que fue derivada, con respecto de x, o sea, esta, así, es igual a la derivada con respecto de x de la derivada de f, ahora, ¿no? De la derivada de f con respecto de y, ¿sí? Es decir, esto es lo único que me está diciendo, que la segunda derivada de f de x de y es igual a la segunda derivada mixta de y de x. O sea, no importa el orden de derivación, la derivada es la misma. Entonces, si yo puedo probar que esto se cumple, la ecuación diferencial es exacta. Por eso es el criterio. Porque las derivadas mixtas son iguales. No importa el orden. Aquí esta primero fue derivada con respecto de x. Y a ese resultado se le derivó con respecto de y. Y da lo mismo si a la función la derivo primero con respecto de y después le hago una derivada más con respecto de x. Da lo mismo. Entonces, ese es el criterio, ¿no? Y de ahí, lo que yo hago es simplemente hacer la operación inversa. O sea, el método que yo aplico, y ya les dije dónde viene, es este. Entonces aquí le integro, voy para acá, la integro, aquí, ahora integro. Vamos a ver, con la negra. Aquí se integra, voy para acá. Obviamente, y es constante, voy a integrar con respecto de x. Y aquí se integra con respecto de y. ¿Por qué? Pues porque fue derivada parcialmente con respecto de y. Estoy haciendo la operación inversa. Se integra con respecto de y. Obviamente, x es constante. Y recuerde, en las integrales las constantes salen. ¿Sí? Entonces, ese es el método, básicamente. A ver, lo voy a explicar aquí. Si usted resuelve este método, igual lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo. Entonces aquí, hace este principio. Bueno, aquí está otra vez la igualdad. Aquí está. Esta m es esta. Esta n es esta. Y aquí lo dicen. Entonces, si le hago una derivada más, pues aquí están. Las segundas derivadas mixtas son iguales. Es lo que le estoy diciendo aquí. No importa, aquí esta fue, la primera con respecto de x fue derivada con respecto a y. O da lo mismo si a la derivada de f le hago una derivada con respecto a y, por eso es que se cumple la condición. Las derivadas mixtas son iguales. Segundas. Y aquí lo dice también, bien, la igualdad de las derivadas parciales mixtas es consecuencia de la continuidad. Dice. ¿Quieren que les vaya copiando esto o no? Fíjame, si usted ya lo entendió esto, pues ya lo omito. De preferencia, sí, por favor. Gracias. Bueno, ahí va. Estoy un poco ocupado y preocupado porque no hemos avanzado. Pero pues prefiero que vayamos bien. Yo sé dónde voy a apurarme un poquito. Pero esa es la base. Y esta es la más complicada de todas las competencias, de todas, ni siquiera los sistemas de ecuaciones diferenciales. Porque así como estos tienen recetas de cocina, los métodos, pues, las otras son menos recetas, o sea, son pocas recetas, pues. Entonces aquí están. Entonces aquí, ok. Primer paso, formato. Formato.
Segundo paso, verificar que sea exacto. Segundo paso, verificar que se cumple la condición. La derivada de m que fue derivada con respecto de x, ahora la voy a hacer con respecto de y. Y la derivada de n que fue derivada parcialmente con respecto de y, ahora la hago con respecto de x. Para que se cumpla lo que estamos diciendo, que las derivadas mixtas son iguales. ¿Sí? Recuerde, muy importante esto, siempre debe ser suma, siempre. Luego no le sale porque pues, es que usted no dijo eso, pero pues aquí está, es que la diferencial es una suma. La diferencial total es una suma. ¿Por qué? Porque la diferencial total es un incremento de la variable dependiente, como resultado de los cambios que tienen las otras variables. Entonces, por eso es que se van sumando. Y entonces, ¿cuándo se restan? Ah, bueno, cuando las diferenciales son negativas, o sea, estas son negativas, porque puede haber decremento. Estoy hablando, por ejemplo, de un proceso físico. Bueno, la presión la aumento, pero la temperatura la bajo. Entonces, si esta es la de la presión, pues esta va a ser positiva y esta va a ser negativa. Y al final, todas afectan y se suman. ¿Sí? Entonces, aquí está. Entonces, aquí, miren, el tercer paso es elegir la expresión más simple. Aquí no sé si lo diga. Pero aquí lo que yo hago es, usando este método, el tercer paso, elegir la expresión más simple. Por ejemplo, aquí yo diría que la expresión más simple sería esta. La expresión más simple. Porque la voy a integrar, ahorita les digo. La expresión más simple. Está diciendo que la derivada de f con respecto de x es igual a m. O sea, ya aquí empieza a hacer el proceso inverso. Aquí mismo lo hace. Miren, está diciendo que esto que está aquí en la ecuación diferencial, ya verificó que es exacto. Bueno, aquí está diciendo que esta derivada, esta m que está aquí, es esto. Entonces aquí lo que hace es expresarla en forma de diferencial, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería en forma de diferencial? Que la de x pasa ¿hacia dónde? Pasa hacia la derecha. Hacia la derecha, que es esta, aquí está. Esta de x es la que pasó para acá, aquí está. Y esta m es esta. ¿Y qué pasó con la diferencial de f? Ya fue integrada. Al hacer la integral de df le queda f. Ah, y aquí hay una constante de integración. Pero como esta fue derivada parcialmente con respecto de x, entonces esta es la constante de integración. Esta sí es la expresión más simple. Pero aquí usted puede elegir si la expresión más simple, ¿yo qué diría? Si yo, aquí es lo que cambia y es lo que les confunde un poco. Si yo pongo ahora, digo que la derivada de f con respecto de y, ¿a qué sería igual? ¿A qué sería igual? ¿Me ayuda? Sería igual a n. ¿A f prima? A n. Igual a n, A n. x de y. A n, o sea, a esta de aquí, recuerde. Venimos de un proceso de una diferencial total. Esta fue derivada parcialmente la n fue derivada parcialmente con respecto de y, es lo que estoy diciendo aquí. ¿Cuándo voy a elegir este camino? Si esta es la expresión más simple. O sea, usted puede elegir cualquiera de las dos. La expresión más simple. Estoy tratando de explicar, ya la vez pasada les expliqué el método que les digo que voy haciendo la operación inversa y se van agrupando. Yo casi todos los hago así, o más bien todos los hago así, pero entiendo este método, se lo voy a explicar. Alguien está recursando y dice, bueno, profe, es que ya me cambió la jugada. Pues es que es lo mismo, pero bueno, si usted quiere seguir la del libro, pues aquí se la voy a poner también. La expresión más simple es esta. Más simple. Entonces, ¿qué proceso hago aquí? Pues el cuarto paso es expresar en forma de diferencial e integrar. Expresar en forma de diferencial e integrar. En forma de diferencial e integrar. Es lo que se hizo aquí ya, mira. La pasa para acá, la integra. Aquí voy a hacer todo el proceso, mira. Voy a sacarle copia esta. Pegamos por acá. Aquí tengo varios archivos abiertos porque pues, quiero llegar hasta las lineales a ver si es posible. Pero no creo más.
A ver si es posible, porque ya me esperé. Si no terminamos, le cambiamos de fecha. No se preocupe por eso. ¿O cómo van? Ustedes me pueden decir, pues sí, no, profe, ya lo entendimos, ya vimos que ya estamos terminando y ya hagamos el examen. Perfecto, yo lo hago. Inclusive si me dicen que esto ya lo entienden, pues yo también me puedo brincar pasos. ¿Sí? Puedo omitir esto, miren. Entonces aquí voy a subirle un poquito nada más. Porque ahora voy a hacer aquí todo el proceso completo. Todo el proceso completo. Entonces aquí, vamos a pensar que yo no, aquí tengo dos caminos, sería como que el 3.1 y ese es el 3.2. Yo puedo elegir el 3.1 o el 3.2. ¿De qué va a depender? Pues de la expresión más simple. No siempre tiene que ser así. Entonces, si yo elijo esta otra, pues bueno, pues aquí empiezo, miren. O sea, esta ecuación 6 la voy a sacar aquí abajo. Entonces, lo primero, ok, ya decidí que voy a irme por este camino. Perfecto. Entonces aquí lo pongo. La diferencial de f de x, y, a ver si me permite escribirle acá abajo. Ok, sí. Con respecto de x, digo de y, perdón. Apenas me dejo. Es igual a n de x, y. Ahí está, es este. ¿Por qué? Porque esta es la expresión más simple, ¿no? Luego, aquí, lo que sigue es expresarla en forma de diferencial, ¿no? Es lo que dice aquí, expresar en forma de diferencial e integral. Aquí a lo mejor tengo que ponerle parcialmente. ¿Por qué? Porque pues una de las variables es constante. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, esta la integró parcialmente con respecto de x, y es constante. Entonces aquí, en forma diferencial sería así. Aquí ya voy a hacer el cuarto paso. Sería la diferencial de f de x, y es igual a n de x, y de y. O sea, esta de y pasa para acá. Entonces ahora sí, integramos parcialmente esta. Con respecto de y le voy a poner aquí. Integro parcialmente con respecto de y. Aquí le voy a poner así. Más una constante, pero esa la voy a poner, aquí la puso como g de y. Bueno, yo la voy a poner como g de x. ¿Sí? Entonces aquí cancela esta parte y ya le queda la función, que es lo que tenemos aquí. F de x, y que está aquí, es igual a la integral de m de x, y de y más g de y. Y esta es la equivalente a la ecuación 6, pero siguiendo el camino 3.2. ¿Sí? ¿Dudas aquí, jóvenes? ¿No? ¿Claro? ¿O complicado? Joven, ¿sí o no? Sí, profe, vamos bien. Perfecto, gracias. Pero, seguimos. Entonces, aquí, ahora lo que resta es hallar. El cuarto paso aquí, en este caso, es hallar esta g de y. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo voy a hallar la g de y? Pues la g de y la que se pudo haber perdido en m, la voy a recuperar acá con n. ¿Sí? ¿Cómo? Ahora, haciendo nuevamente la primera, si esta ya es f, bueno, pues hágale la derivada. ¿Pero con qué? Con respecto de y debe ser igual a esta. ¿Sí? Y lo que me falte, pues es lo que voy a hacer aquí como g de y. Y es lo que hace en el siguiente paso. A ver. Aquí está. Deriva f. ¿Sí? Y dice que es igual a n. Pero aquí, vean. Aquí está derivando a f. O sea, aquí realmente lo que está haciendo dos situaciones. ¿Sí? Entonces, aquí lo que está haciendo es la deriva. Esto que está aquí, por eso ya, la solución de la ecuación, de hecho, ya es esta. Esta es la solución. Esta ya es la solución. Es la solución ya. Pero me falta este pedacito nada más. Me falta. Vean, aquí le puse g de y. ¿Qué debía haber puesto? G de X. G de X. G de x, claro. O sea, porque ese paso es el que sigue. Entonces aquí esta es la solución. Aquí lo que se hace es que esta sea una constante y hallar g de x. Y ya. En la de arriba sería decir que f de x, y es igual a una constante y que tengo que hallar a g de y. ¿Cómo la voy a hallar? Pues aquí.
Mira, aquí está. Entonces, aquí lo que está haciendo es esto. Entonces, aquí está igualando. Si dice que ya tiene a f, la toma como tal. Por eso es que aquí la deriva y le iguala con n, porque ahora va a derivar a f a lo que obtuvo del paso que está remarcado en el libro, ¿no? Recuerde que aquí en el libro tiene así, este es f, dice, f de x, y es igual a la integral de m de x, y, que es la ecuación 6, de x más g de y, así la tiene. Entonces dice, ok, si ya me dijiste que esta es la solución, bueno, pues entonces la voy a comparar con la otra que no usé, con respecto a n. Mire, aquí integró a n, entonces aquí ya obviamente voy a tener la derivada del resultado que me dio aquí, o sea, este resultado lo voy a derivar parcialmente con respecto de y. Y a esta pues, le voy a poner g'. O sea, aquí me queda la g'. Aquí sería g' de y, o sea, al momento que está derivando sería esto. Aquí la derivo parcialmente con respecto de y, ¿no? Y la voy a igualar con la n de la ecuación, mire. Esto es la n de la ecuación original, ¿sí? Por eso que aquí lo que hace es un despeje, mire. Aquí tiene así, derivada con respecto de y, de la integral de m de x, y, de x, más la derivada que ya dije. Entonces, está sumando, pasa restando. Y aquí lo que hay que hacer es simplificar aquí. Hay términos que se simplifican. Y esta que tengo aquí como g' de y, esta g' de y, es propiamente la derivada con respecto de y, de g, de y. Entonces, ¿qué hago? Pues, a este resultado, aquí hay a esta, lo único que le voy a hacer aquí es expresarla de esta manera, mira. Derivada de g con respecto de y, igual a esto, o sea, este igual es este que está aquí. Entonces, ¿qué pasa con esta de y? Esta de y se pasa del lado derecho, ¿sí? Y la integral del lado izquierdo me queda g de y ya se le pega aquí, en la de arriba, aquí, en la que está arriba. Y ese es el método, mire, es lo que hace aquí. Vamos a ver. Tiene una lógica, Tiene una lógica, pero pues hay que entenderla, porque si no la entienden, pues no tiene caso. Y esto a mí, pues está bien, yo entiendo la lógica esa. Pero pues a mí me resulta más hacer la operación inversa y lo hago rápido. ¿Sí? Alguien dice, no, es que yo prefiero el método del libro. Si supiera que hay otro tercer método, ¿sabe cuál es el tercer método que es el más fácil? ¿Cuál se le ocurre que sea? Aquí está la ecuación diferencial. ¿Cuál se le ocurre que sea? Si esta fue derivada parcialmente, la integro parcialmente con respecto de x. Si esta fue derivada parcialmente con respecto de y, la integro con respecto de y. O sea, hago este paso y después comparo qué me sobra en uno y qué me falta en otro. Si hay términos repetidos, los pongo. Si hay términos distintos, los pongo. Pero repetidos no los pongo dos veces, no los pongo una vez. Y los términos que me sobran, esa es la solución. A ver si podemos hacer una así. No lo quiero hacer así porque luego después dice, no, pues, ¿quién te enseñó ese método? Porque hay gente que le he dado cursos así y me dice, oye, ¿por qué les enseñas mal? Le digo, no, pues yo acepto lo que me diga, pero está bien, sí, pues a lo mejor sí. Pero es un tercer método que funciona. Sí, perdón. Sí, Sí. si usted considera que eso es más fácil, estaría bien que lo explique. Porque, bueno, no sé, pero en la industria no creo que los jefes les importe cómo lo hagamos, lo que quieren es que lo hagamos. Y pues Sí, igual nos ha tocado maestros que dicen, por este método, fuerza, fuerza, fuerza. No, aquí les dejo mente abierta. No, pero déjame decirle que sí es importante que usted sepa cómo el proceso hay que saberlo, ¿eh? O sea, hay que entender este método. Y aquí la justificación que yo doy para este método es integro parcialmente con respecto de y, integro parcialmente con respecto de x y comparo. ¿Qué me sobra? Ahorita lo hacemos.
y va a ver que esa es la solución. O sea, lo tomo, por ejemplo, si hay términos que a la hora de integrar a esta con respecto de X y a la hora de integrar a esta con respecto de Y, hay dos términos que se parecen, nomás los tomo una vez. Nada más voy a tomar los que están diferentes, que esas serían las constantes de integración que aparecen aquí, miren, estas. La G de Y o la G de X. Es que aquí, al hacer esta integral acá, aparece la G de Y. Y al hacer la otra el otro camino, va a aparecer lo que se pudo haber perdido acá, aparece acá. Y lo que se perdió acá, porque voy a derivar parcialmente. ¿Qué se refiere? Que voy a perder términos que están en función de Y. Si hay una Y por ahí, o un seno de Y, coseno de Y exponencial a la Y, pues se perdió porque al derivar parcialmente con respecto de X. Y recuerda que las derivadas parciales, una de las variables que no se toman en cuenta son constantes y por eso me da 0. ¿Sí? Entonces, esos que se pierden aquí, términos en Y, aparecen acá. Y los que se pierden aquí, términos en X, aparecen acá. Ya nos queda. Pero sí es importante saber el origen. O sea, esta proviene de una diferencial total, por eso la estoy integrando. No decir, no, es que tú integras y te va a dar. No, no, no. La estoy integrando porque esta se fue generada por una diferencial total. Y que esta es importante que sea una suma. Siempre es suma. Siempre es una suma. ¿Qué creen? Estoy explicando en el Paint. Hágame favor. Estoy explicando en el Paint. Y pues claro que obviamente no. Mire, es acá. Siempre es suma. Aquí. Siempre es suma. Solo estoy diciendo que hay un tercer método que se refiere a esto. Mire, esta la integra con respecto de X. Y esta la integra con respecto de Y. O sea, hace el proceso inverso. Pero aquí le van a quedar, va a haber términos que se repiten. Que es lo mismo, porque cuando hay productos, esos no se pierden. Esos salen a la hora de derivar. También salen a la hora de integrar. Por eso que aparecen. Entonces aquí lo que se hace, estaba yo explicando en el Paint, o sea, movía yo y vi que estaba yo en el Paint. O sea, aquí esta la voy a integrar con respecto de X, y esta la integro con respecto de Y. Hago la comparación de los términos, y si aquí aparece un término que aparece al haber hecho esta integral, nomás lo pongo una vez. Aquí me van a aparecer algunos términos que están solitos en X, los voy a poner en la solución. Aquí me van a aparecer algunos términos que están solitos en Y, los voy a tomar. Y esa es la solución. Así. Ese es el tercer paso. Pero les mencionaba yo que es importante saber que este siempre es una suma porque proviene de una diferencial total. Y algo también muy importante, que se refiere a lo siguiente. El entender el concepto y la raíz de las cosas me permite poder generalizar y poder avanzar. Por eso es importante entender de dónde sale y tomar decisiones, que es lo más importante. No sé si ustedes han hablado de Chernobyl. ¿Han oído hablar? Sí. Sí, profe. Bueno, hay hasta películas, ¿no? Y es muy triste. Yo por ahí leí una historia verídica, o sea, una historia real. ¿No? La verdad, yo soy muy sentimental por esa parte. Y así como me ve de exigente, duro, y que grito, y que hablo, que según yo me como una serpiente viva, mentira, o sea, cuando veo el sufrimiento de alguien me llega mucho. ¿Será porque me ha tocado sufrir? A lo mejor alguien me dijo que me veo reflejado ahí, le digo, no, pues a lo mejor sí. Pero bueno, se dice que el accidente de Chernobyl, sí saben que operaban 2 reactores nucleares ahí que obtenían energía eléctrica a partir de calor que se generaba a la hora de desintegrarse la fisión de uranio enriquecido. Y se genera mucho calor, o sea, aparte de las partículas alfa, beta y gamma que nos explica Rutherford, por ejemplo, en la teoría atómica, pues se dice que los operadores y los mismos bomberos no sabían ni qué onda estaba pasando ahí, o sea, sabían que había un incendio, sabían que se había fundido, que era tanto el calor que no lo podían controlar, que se había fundido el concreto. Hay una que se llama chaqueta donde va el reactor, tiene una chaqueta de concreto, o sea, de concreto le estoy hablando de pues acá en Laguna Verde, no sé si les mencioné que trabajé por allá, no recuerdo ahorita bien, pero estoy hablando mínimo
más de 1 metro de puro concreto, o sea, una chaqueta, una coraza del recipiente, pues, del reactor, de más de 1 metro de concreto. Ah, bueno, pues todo ese concreto lo fundió, o sea, es tanto el calor que se genera que lo fundió. Y se dice que si hubieran sabido los que estaban oprimiendo botones, todo lo que estaban haciendo ahí, hubieran tomado la decisión correcta y no hubiera pasado lo que pasó. ¿Sí? Entonces, pues estaban de operadores, le digo que ni los bomberos sabían. Caso contrario, yo cuando estaba trabajando en Laguna Verde, pues yo ya sabía qué iba a pasar y aparte nos estaban pagando un dinero por estar siendo radiados. Una compensación. Les digo que, no sé si les platiqué, pero un amigo mío que trabajaba ahí, porque mi compañero de habitación, acá cuando éramos estudiantes, yo le presumí que había ido un mes a Inglaterra y un mes a Alemania. Me dice, no, fíjate que yo estuve en Francia, estuve 6 meses y estuve 6 meses en España. Y ya estuvimos platicando, pues él iba a operar el reactor. Estaba muy contento porque pues él era también de escasos recursos y si me van a jubilar a los 6 años. ¿Sí les comenté eso o no les comenté? ¿Por qué lo jubilaron? ¿Sí lo comenté? No, por favor. ¿Por qué creen ustedes que lo iban a jubilar a los 6 años? Él iba a operar el reactor. ¿por el estado de salud? Por la exposición Pues a por la su estado de radiación. salud, por las partículas esas, la gamma que es la más peligrosa. La alfa son núcleos de helio. La beta son los electrones. Recuerden que el átomo está compuesto de protones, neutrones y electrones. Los electrones son los que menos pesan. O sea, si usted pierde 10 electrones, así puede perder todos sus electrones un átomo. Obviamente se desbalancea, eso es hipotético, ¿no? Su masa la mantiene, porque los electrones ni pesan. Su masa es pequeñísima. Entonces toda la masa está en el núcleo. Eso lo demostró Rutherford. Y ahí descubrió el núcleo, ¿no? Entonces, pero cuando se pierden los electrones se pierde el balance, entonces ahí se empieza a ver un descontrol. Eso es lo que está pasando. Entonces por eso es que se pierde el balance de cargas ahí y ahora sí que el átomo el núcleo se empieza a desintegrar. Y en ese proceso, pues se pierden electrones, se pierden neutrones y protones de manera común, que son las partículas alfa, es un núcleo de helio, ¿no? 2 protones, 2 neutrones. Las partículas alfa, que son los electrones, y las gamma, que son fotones de alta energía, que viajan a la velocidad de la luz y que tienen un poder de penetración enorme. Entonces, y esos son los peligrosos, porque pues son fotones de alta energía. Recuerda que nosotros estamos hechos de átomos. Los átomos forman moléculas, las moléculas forman moléculas. Las moléculas forman órganos, los órganos forman, o células, podemos decir, las moléculas forman células, las células forman órganos, los órganos forman sistemas, y los sistemas forman el cuerpo humano. O sea, nosotros estamos hechos de energía igual, somos pura energía, estamos hechos de átomos. Entonces, pues esos átomos son alterados con esos fotones de alta energía. Y si son alterados, pues desgraciadamente los tumores malignos es eso, o sea, desgraciadamente es eso, es el crecimiento desordenado de las células, ¿sí? Que no siguen un patrón. Y es por eso que hay que arrancarlos de raíz. Entonces, sí, él sabía eso, ¿no? Pero él tenía el riesgo y le iban a pagar mucho dinero, y para toda la vida, para toda su vida, pues. Hay gente que tiene predisposición a eso, hay gente que es más expuesta a eso. Pero sí, entonces ahí lo que les quiero platicar de Chernobyl es una historia que me hizo llorar, que es un libro, ¿no? Es la vida de un matrimonio, de un bombero. Pues ya no la voy a platicar porque sí me la recuerdo y me la imagino.
que pues, no sabían qué estaba pasando. Y la señora, toda amorosa, siguió a su esposo pues, hasta las últimas consecuencias. ¿Eh? El señor, su esposo, que era un joven, también murió. O sea, ellos los mandaron haga de cuenta que usted lo mandan a la guerra, pero no sabe qué está pasando ahí. A ellos los mandaron a poner placas de concreto ahí para sofocar el incendio. Pero con la protección pírrica, vamos a decir. Y aún con protección está haciendo... Todos murieron, o sea. O sea, hablaron de muertos poquitos, pero no, es y deja de eso que a nuestro país también le llegó porque pues, fue una nube tóxica, o sea, radiactiva, que toda Europa la bañó. Y muchas de las exportaciones de leche, por ejemplo, yo tenía mis niñas pequeñas en ese tiempo, tenía 2 niños, pues no lo dudo que tomaron de esa leche. Pues las partículas gamma son las que viajan a la velocidad de la luz. A ver, déjenme ver. Bueno, quinto. Hola, hola, ¿qué tal? A ver si puedo hacer a Luis. Luis nos ayuda mucho. Además sea mejor. Inclusive les dije así. Sí, puedo cuidar eso, porque pues, a veces me ataca y me defiende. No, pues tengo las grabaciones de las participaciones. Y sí, claro. Sí, ¿sabe? Sí, no, es un punto nada más, es un punto, ese, y que se repita. Es el proceso que se repita. Sí, no, y además de eso, o sea, tiene que leer es que ya, según ya la academia grave ya pasó, ya leyeron el acta. Hay que ver las correcciones que hizo. O sea, ahí debe de ir o sea, ahí mismo reconoces. Exacto. Y además, no, y además que todo el proceso es como normal, pero ¿quién dijo eso? Eso lo tiene que evitar. Eso sería después, pero no te